Querigma, un mensaje a tu corazón, con el pastor Amílcar López. Salmos 22, leeremos de los versículos 12 al 19. Salmos 22, 12 al 19. Vamos a tener nuestra lectura bíblica e invito a que nos pongamos de pie para leer la palabra del Señor. Vamos a leerlo juntos. Dice así la palabra del Señor: Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Padre, te agradecemos en esta hora por ese precioso día que tenemos. Gracias por conducirnos a este lugar, un lugar donde nos reunimos para adorar tu santo nombre. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú vives, tú reinas y tú hablas constantemente a tu pueblo. Habla, Señor, que hoy escucharemos tu voz, que tu Santo Espíritu abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, para poder recibir tu palabra en esta hora. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Hoy, como saben, iniciamos Adviento y sin duda es un buen momento para estudiar un poco sobre el sacrificio de Cristo y del por qué nosotros celebramos Adviento, cuál es la razón. Y por eso elegimos este salmo, Salmo 22, un salmo que escribió el rey David, conocido o llamado como el dulce cantor de Israel. Es un salmo que nosotros cuando lo leemos vamos a encontrar que hace referencia gráfica acerca de Jesucristo. Es un salmo conocido entonces como un salmo mesiánico, porque profetiza sobre el sufrimiento de Cristo en la cruz. Los salmos son conocidos como las oraciones de los hebreos y sin duda también las nuestras, porque cuando nosotros leemos los salmos encontramos ahí no solo un modelo, sino una manera de cómo nosotros podemos acercarnos al Señor. En el Salmo número 22 podemos ver, podemos apreciar cómo es la vida del hombre, cuáles son los efectos, qué es lo que pasa con el ser humano cuando Dios lo abandona y cuáles son los efectos cuando Dios recibe al ser humano. De hecho, algunos hermanos de la iglesia primitiva catalogaron a este Salmo 22 como el quinto evangelio. ¿La razón? Bueno, por su relación estrecha en la vida del Mesías en cuanto a su sufrimiento. Lo que marca una diferencia entre la desesperanza y la confianza lo vemos claramente aquí en este salmo, amados hermanos. ¿Cómo se siente el salmista? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que expresa? Ahí en el capítulo 22, pero en el versículo 1, él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El salmista se siente desamparado.
El salmista siente que el Señor está lejos de él. El versículo 1 lo dice así. Y en forma de pregunta dice: ¿por qué estás lejos de mi salvación? Además, el salmista siente que Dios no responde. El versículo 2 dice: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Este es el sentir de un hombre, de una persona, que cuando ora siente que Dios no lo escucha. No sé si les ha pasado a ustedes, pero David se sentía así. Sentía que Dios no lo escuchaba y por lo tanto no lograba descansar. Dice ahí el versículo 2, cómo él se siente: no hay para mí reposo, no logro descansar. Esto, hermanos, nos declara cómo es que nosotros estamos, cómo es que el ser humano está. Pero después él reconoce la majestad y la santidad de Dios. En el versículo 3 de este pasaje él dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. El salmista sabe que puede confiar, que puede orar, puede pedir la dirección del Señor. Y él dice: tú eres santo, tú eres majestuoso. El salmista sabe que Dios tiene poder para cambiar cualquier situación, hermanos. Dios es poderoso para transformar, para cambiar cualquier situación que el hombre esté viviendo, que el ser humano esté viviendo. Dios tiene poder para hacerlo. ¿Sí? Reconoce también que Dios ha respondido en el pasado. ¿Te das cuenta? Después de que él inicia diciendo: Señor, ¿por qué me has abandonado? Siento que no me escuchas, siento que me has olvidado, no tengo paz en mi corazón. Luego dice: pero tú eres santo, tú eres poderoso. Para luego decir aquí en el versículo 4: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. ¿Qué está haciendo el salmista aquí? Reconociendo cómo Dios ha respondido en el pasado, dando testimonio que Dios sí escucha. Y entonces dice: en el pasado, cuando nuestros padres clamaron, tú respondiste. Hermanos, yo creo que tú y yo estamos seguros de que Dios escucha, pero también responde. Cuando nosotros vamos y oramos, cuando tú vas y doblas tus rodillas y oras, tú puedes estar seguro de que Dios escucha nuestra oración. En escuela dominical estamos estudiando los medios de gracia. Y uno de los medios de gracia es la oración. Precisamente el día de hoy estudiamos el tema de la oración. ¿Por qué oramos? ¿Por qué lo haces? Tal vez para buscar tu propio interés, puede ser. Pero aún y la intención que tú puedas tener, el Señor cambia eso para sus propósitos. ¿Por qué? Porque de algo estamos seguros, es que no sabemos orar como conviene. Nadie de los que estamos aquí podemos orar como debe de ser. Pero Dios, el Espíritu Santo, interpreta esas oraciones y el Padre las recibe y nos responde. ¿Qué hacemos cuando nos toca atravesar por el valle de sombra y de muerte? ¿Qué hacen las personas? Cuando viven un conflicto en el hogar, en la familia, en el matrimonio, ¿qué hacen? Tratamos de buscar soluciones,
tratamos de buscar respuestas a las interrogantes que tenemos. Pero algo muy importante nos enseña este Salmo 22, es que primero, no debemos tener miedo. Segundo, debemos reconocer nuestra fragilidad y debilidad. Pero sobre todo, hermanos, debemos reconocer el poder del Señor y su amor inmenso, que envió a su Hijo unigénito a morir en nuestro lugar. En este Salmo, nosotros podemos ver la profecía sobre el sufrimiento del Mesías. Sabemos que David se vio muchas veces en apuros, cercados por sus enemigos. Uno de esos enemigos fue el rey Saúl. Sin embargo, muchos de los detalles que aquí habla el Salmo realmente no se cumplieron en David, es decir, David no lo experimentó. Por lo tanto, cuando leamos este Salmo, hemos de interpretarlo acerca del Mesías, acerca de lo que el Mesías iba a vivir. Entonces, hermanos, teniendo esto como contexto, el versículo 12 comienza diciendo el salmista: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. El salmista se siente acorralado por sus enemigos y ve a estos enemigos como toros de Basán. Leyendo un poco qué significa esto, encontraba que los toros de Basán eran conocidos por su poder y tamaño, por su fuerza, porque en la zona geográfica en donde estaban era una zona muy fértil, donde abundaba el pasto y donde los toros crecían muy bien alimentados. Y entonces por eso el salmista hace referencia a eso, diciendo: los enemigos que hay, que están a mi alrededor, son como esos toros de Basán. Sin duda, David se sintió muchas veces así. Un ejemplo fue cuando su propio hijo, nada más escuche eso, su propio hijo buscó derrocarlo. La palabra del Señor en el libro segundo de Samuel, en el capítulo 15, versículo 14 dice: entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Él salió huyendo de Jerusalén porque su hijo traía una tropa de soldados y venía a invadir, y así lo hizo. Invadió la ciudad, tomó la ciudad. ¿Pueden ustedes notar el dolor de David como padre? ¿Pueden ustedes observar el sufrimiento que él estaba experimentando? Pero también pueden ustedes observar el miedo. ¿Alguien de aquí tiene miedo? ¿A alguien aquí le da miedo a algo? Yo creo que sí, tenemos miedo. Y no solamente miedo a la oscuridad, porque muchos podríamos tener miedo a la oscuridad. Algunos duermen con la luz prendida, o por lo menos con algo ahí que refleje, ¿no? Para que no esté completamente oscuro. Otros tienen miedo a algún accidente, algo que pase en el trabajo. Algunos tienen miedo a alguna enfermedad terminal, que tanto se escucha hoy. Hay miedo a lo que pueda traer el futuro. Porque sabes, hoy estamos aquí, hoy llegamos aquí a la casa del Señor. Hay felicidad en nosotros, tal vez alguna preocupación que dejamos en casa, tal vez pensando que vamos a comer al rato, pero eso no nos quita el sueño. Al final estamos bien. Pero no sabemos qué va a pasar mañana. ¿O alguien de aquí lo sabe? No lo sabemos. No sabemos si mañana vamos a reír o llorar.
Eso es incierto en nuestra vida. Y entonces el miedo de repente nos atrapa, sobre todo cuando escuchamos, oye, escuchaste a aquella persona, aquel hermano, aquella hermana, aquel vecino que le dio esta enfermedad o que está pasando por aquí, y de repente nos empieza a entrar el miedo. Y cuando nosotros vemos la vida de David, encontramos el sufrimiento, el dolor, pero sobre todo el miedo que él enfrentó. Pero a diferencia de David, hermanos, nuestro Señor Jesucristo no tuvo miedo. Él enfrentó las cosas con fortaleza, con valentía, porque también tuvo enemigos. ¿Quiénes fueron los enemigos de nuestro Señor Jesucristo? Había un montón. Entre ellos los evangelios nos hablan de los fariseos, los herodianos, los escribas, los saduceos, todos ellos enemigos del Señor. Dice el Evangelio de Marcos capítulo 3 versículo 6, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. O sea, ni siquiera para felicitarle, dice para destruirle. A tal grado eran los enemigos del Señor. Lucas 6:11 dice, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Estos son los enemigos del Señor. Estos enemigos, como dice el versículo 13 del pasaje, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Estos enemigos son como el león rapaz y rugiente, buscando la manera de destruir, la manera de matar. Hermanos, tú y yo tenemos un enemigo en común que no descansa, que no se va de vacaciones, que todos los días está buscando cómo destruirte. Está como un león hambriento buscando la manera de atrapar a la presa. Entonces, ¿qué aprendemos de estos primeros versículos? Aprendemos de la fragilidad de una persona que está experimentando el dolor, el sufrimiento, la presión que eso significa, pero también experimentando la angustia. David se sintió muchas veces así. ¿Recuerdan cuando Saúl lo persiguió? No por unos días, por muchos días. ¿Pueden ustedes imaginarse la angustia de él? No, sin duda, David emocionalmente se sentía sin fuerzas, débil. Cuando alguien pasa por alguna situación difícil, es desgastante emocionalmente. Por eso el versículo 14 dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Así se sentía David. Alguien que emocionalmente, no solamente físicamente, sino que emocionalmente estaba agotado, sin fuerzas. Así se sentía este hombre. Y cuando nosotros lo vemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, también vemos esta figura ahí. Nuestro Señor también experimentó esa realidad en su cuerpo. Dice Mateo 26:38, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Así se sentía el Señor. Ahora Jesús tiene que enfrentar la muerte, sabiendo que su Padre no estará con él, sino contra él en la ira del juicio. El versículo 15 dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Ahora, quiero aclarar, hermanos, en este punto no sabemos si David experimentó algo como eso, pero lo que sí podemos confirmar es lo que se dice respecto al Mesías y a su sufrimiento. Jesús experimentó esto en su cuerpo. En Juan 19:28 dice,
Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y con ello Jesús cumplía en su cuerpo la sentencia que fue dada a Adán. ¿Cuál fue la sentencia que fue dada a Adán? El día que comieres de ese fruto, ese día morirás. Esa era la sentencia. Adán tomó de ese fruto. En Génesis 3:19 encontramos la parte final de ese versículo. Pues polvo eres y al polvo volverás. Eso es la sentencia, sentencia de muerte. Sentencia de muerte que fue dada a Adán. Y Jesús lo estaba cumpliendo en su cuerpo. Entonces, la diferencia ahora es que el sacrificio de Cristo trajo para todos los que creen en Él esperanza de redención. Por eso el apóstol Pablo dijo: si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación. El versículo 16 del Salmo 22 dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Esto es una imagen gráfica de lo que nuestro Señor vivió. Sus manos, sus pies fueron agujerados por los clavos que traspasaron hacia el madero. Entonces el versículo 19 dice: mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Esto fue la oración de Jesús, la oración que Él elevó al Padre cuando Él estaba en el Getsemaní. Jesús pidió auxilio y fortaleza. ¿Y saben qué pasó? Hebreos 5:7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Puedes encontrar aquí el sufrimiento, el dolor de Jesús? Dice el texto: en los días de su carne, ofreciendo ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas. Jesús lloró. Lloró del dolor. Lloró del sufrimiento que estaba enfrentando en ese momento. Pero dice, Él rogó al Padre, al que le podía librar de la muerte. Ahora yo quiero explicarte lo que dice este texto. Jesús no oró para evitar el dolor y el sufrimiento. Él no dijo: Señor, yo no quiero ir ahí. No, Él sabía que iba a ir ahí. No, Él no oró para evitar el dolor y el sufrimiento. Él no oró para evitar la cruz. Jesús oró al Padre para que le diera fortaleza, para que Él pudiera aguantar y pudiese llegar a la cruz. Porque si Jesús hubiera muerto antes de llegar a la cruz, la palabra no se hubiese cumplido. Entonces, cuando el Señor está orando en el Getsemaní, no está diciendo: Señor, yo no quiero ir a la cruz, yo no quiero el dolor. No. Él está diciendo: Padre, hay dolor, hay sufrimiento, pero fortaléceme para que yo pueda llegar a la cruz y así cumplir lo que tú me has pedido. Y la palabra del Señor dice: fue oído a causa de su temor reverente, porque Él oró al Padre con lágrimas, al Padre que le podía librar de la muerte. Él está orando en el Getsemaní y le está pidiendo: Padre, que no muera antes, que yo alcance a llegar a la cruz. Y el Padre escuchó la oración y fue oída esa oración, hermanos. Cuando Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, lo que estaba diciendo era: yo sé lo que significa el dolor, yo sé lo que significa el sufrimiento, yo sé lo que significa llorar, porque Él lloró. Pero
¿Saben qué hizo Él por nosotros? ¿Saben qué hizo Él por ti? Él cargó en su cuerpo tu dolor. Él cargó en su cuerpo tu sufrimiento, para que en su sacrificio, para que en su dolor, para que en su sufrimiento, nuestros dolores solamente sean temporales. Porque sabes, después de esta vida hay una mejor, un lugar de reposo, un lugar de paz que Dios ha prometido a aquellos que le aman y creen en su venida. ¿Sí? Entonces, en el dolor de Cristo, en el sufrimiento de Cristo, nosotros tenemos esperanza. Y por eso hoy podemos celebrar a Cristo, que dio su vida, que fue crucificado por cada uno de los que hoy estamos aquí, para que por su muerte hoy tengamos esa esperanza, amados hermanos. Ciertamente, de este lado de la eternidad enfrentaremos dolor, enfrentaremos tristeza, enfrentaremos ansiedad, enfrentaremos desilusiones, lo que sea que tú puedas estar viviendo. Todo eso lo enfrentamos de este lado de la eternidad. Pero tenemos la promesa, hermanos, del Evangelio, de un paraíso eterno, donde el dolor, donde las lágrimas ya no serán más. Así que cuando tú te sientas tentado a quejarte, cuando sientas eso, yo te invito a que mires a la cruz y veas lo que Cristo hizo por ti. Porque su dolor, porque su sufrimiento no se compara al dolor y al sufrimiento que podríamos experimentar nosotros. Porque Él llevó en su cuerpo todo, para que el sufrimiento nuestro solo sea temporal. Con esto te estoy diciendo que sí vamos a sufrir, sí. Que sí vamos a llorar, sí. No te puedo decir que no. Sí, sí lloramos. Lloramos cuando un ser querido parte de este mundo. Nos duele. Lloramos cuando tenemos una enfermedad, un dolor. Lloramos. Pero la promesa del Evangelio, amados hermanos, y con esto quiero cerrar. La promesa del Evangelio es que esos dolores, que esos sufrimientos, que esas angustias que tú podrías estar viviendo, solamente son temporales. Porque Dios ha prometido que cuando estemos con Él, toda lágrima de nuestros ojos serán enjugados. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más muerte, porque las primeras cosas pasaron. Y he aquí, todas son hechas nuevas. Esta es la promesa del Evangelio. Ahora yo pregunto, ¿tú crees en esta promesa? Gracias por escucharnos. Nos volveremos a encontrar cuando presentemos tu programa Querigma, un mensaje al corazón.